El otro día alguien me comentaba, a propósito de un enseñar la patita que hice de la umami, de la Hana Umami. Alguien me decía, la umami se come con patatas Atulaira Atlas. Y le contesté, no lo tengo tan claro. Me gusta ser prudente con estas cosas porque hasta que no lleva un tiempo de escuchas con unas y con otras, pues todavía no se pueden sacar conclusiones. Añadí, además, la Atlas es mucha Atlas. Y efectivamente la Atlas es muchísima Atlas. Ya he escuchado las dos, Hana Umami, durante muchísimo tiempo. Ya sabéis que se ha incorporado a mi catálogo. Voy camino a la ruina a paso desaforado. Sí, el Akuface, ahora la Hana Umami, a este paso malo. Y las dos son mis cápsulas, con lo cual, y las dos son cápsulas de referencia para mí. Entonces, bueno, pues llegado el momento de hacer un análisis comparativo. Y no va a ser fácil, creedme, no va a ser nada fácil. Comenzaré el vídeo diciendo que no puedo creer que me paguen por hacer este tipo de vídeos. Aunque me pagan mal, todo hay que decirlo. Miguel es el CEO de Audio Guarida. CEO, ahora le hemos dado a todo por poner nombres anglosajones. El CEO es el director, el gerente de toda la vida de Dios. Bueno, pues Miguel, a ver si me subes el sueldo, que ya va siendo hora. ¿Que quién es Miguel? Miguel Ronda, el CEO de Audio Guarida. Son dos animales completamente distintos, en la concepción y en el sonido. Tengo montada la Hana Umami, me da miedo quitarla, tengo aquí a mano, que también da miedo, ¿eh? A ver qué os pensáis. Esto también da un poco de pánico. Me he agenciado unos cuantos portacápsulas y los tengo montados así, porque como ahora tengo un brazo de estos de cabezal extraíble, la verdad que para las pruebas con una buena balanza, evidentemente pues se simplifica mucho. Esto no lo hagáis en casa, niños, no saquéis nunca las manos fuera del vehículo, porque este tipo de disgustos son muy serios. Lo voy a hacer, si es que hasta me tiembla todo. La Hana y la Atlas, dos animales totalmente distintos. Aquí tenemos la Atlas. La Atlas, como se puede comprobar, es asimétrica. Han querido los diseñadores hacer de ella algo totalmente distinto. Lyra es el único fabricante que hace estas cosas. Cuerpos, chasis de titanio en las altas gamas, con el eje que es excéntrico con la finalidad de producir o provocar un mejor alineamiento directo con el resto del brazo. Además, dice el fabricante, Jonathan Carr, afincado en Japón, las dos son japonesas, aunque esta es américo-japonesa o japón-americana. Dice Jonathan Carr que de esta forma se evitan resonancias. Con fórmulas, con estructuras asimétricas en un chasis que es de titanio, se eliminan resonancias. Al mismo tiempo, utiliza el motor magnético en forma de X. También dice que así se consigue una mayor separación entre canales. Es cierto, proclama 35 decibelios frente a los nada desdeñables 30 decibelios de la Hana Umami. Titanio frente al duraluminio A7075 de la Hana Umami. Por cierto, ya sabéis que ese duraluminio, una aleación de aluminio, es el que se empleó en aeronáutica en los Mitsubishi Zero de la Segunda Guerra Mundial, los A6M. Actualmente se sigue utilizando también en aeronáutica, en la industria aeroespacial, en transporte se utiliza mucho. Pero bueno, tuvo esa utilización, como también en la Armada, los buques de la Armada japonesa de la Segunda Guerra Mundial, en algunas partes también se empleó. En este caso es titanio, como dije anteriormente. Aquí digamos que es chasis autoportante, a diferencia de lo que ocurre con la Hana Umami, que tiene un chasis de latón. Tenemos allí un imán de, creo que era samario cobalto, este es un motor magnético, como decía anteriormente, en forma de X, es distinto. Se consigue con menos vueltas de bobina, con un cobre de más pureza, una salida más alta que con la Titan y al mismo tiempo con un nivel de distorsión menor, pero esta tiene una salida ligeramente superior a la Umami, que es de 0,4 frente a 0,54, cosa que he podido constatar cuando he hecho las grabaciones, los vinilizados para las pruebas. Punta Microline, tenemos en este caso un cantilever de boro recubierto con diamante, boro sencillo, entre comillas, no es aluminio en el caso de la Umami, pero fijaos como a partir de aquí luego también las diferencias se van siguiendo. Esto es high-tech, mientras que el otro apuesta por ese acabado, esa terminación final en la laca urushi,
con tanta pasión que le ponen los japoneses, y además le montan un panel frontal con madera de ébano que ya puso de relieve Benz LP, la Benz Micro LP, porque tiene unas características resonantes muy singulares que se han utilizado también en la Hana Omami en el panel frontal para absorber las resonancias. Dos animales de completo pelaje totalmente distinto. Sobre el papel, distinta factura técnica. ¿Y cómo suenan? Pues vamos a ver directamente cómo suenan. Quiero que sepáis que he utilizado cortes de audio idénticos, es el mismo tema. He cogido, como suelo hacer, un tema que está libre de copyright, que ya he utilizado en otras ocasiones y hacía mucho que no utilizaba. Mismo sistema analógico, el Technics SP10 con el brazo EPA 100. Mismo previo de fono, el AcuVox 2C y MK2. Y luego para las escuchas mías, en concreto, pues he utilizado el sistema K3. Vosotros lo escucharéis a través de YouTube, con sus más y con sus menos, ya sabemos. Quiero que la escuchéis, quiero que opinéis vosotros. Ya os he dicho cuáles son las características técnicas, pero nada como que cada uno de vosotros luego escuche y me diga cuáles son las diferencias que ha querido encontrar. Voy a poner primero un corte, luego voy a poner otro y luego os voy a contar yo mis sensaciones.
es? Pues me reafirmo en lo que dije en la introducción de este vídeo. No puedo decir que una sea mejor que la otra. Si me hubiese forzado a hacer un top 10, un ranking de cápsulas, tendría que hacer lo mismo que hice en su momento cuando analicé los amplificadores integrados o cuando analicé las cajas acústicas. Creo que fue cuando analicé las Yamaha y las JB. Le dije, pues ¿y por qué tengo que hacer un duelo fratricida? Si cada una destaca en un ámbito o en otro y son complementarias y cada una es fabulosa, pues en este caso exactamente igual. No puedo decir que una sea mejor que la otra, sinceramente. Son ambas dos cápsulas fuera de serie. Para mí, actualmente son de lo mejor que ofrece el mercado del high-end a nivel de reproducción analógica. Os voy a decir, a mi modo de ver, lo que son las principales diferencias. Os quiero enseñar, un momento antes, que no rompamos nada, que esto peligra todo. Os voy a contar con qué he hecho las escuchas. Además del tema que habéis podido escuchar, he hecho las escuchas con este, que por cierto, para mí suena mucho mejor que la versión UHQR. Este lo tenía yo y tenía muchísimas ganas de la versión UHQR de Mobile Fidelity, que me costó un huevizal y la mitad del otro, y un Twitter de berilio además, y un cantilever de boro tuve que poner también encima. Frente a este, que fue más económico, este me costó creo que también carillo, este creo que fueron 100 euros. Fijaos, Audiophile Series. Para mí es el que mejor suena de todos. Lo tengo también en un CD de estos de High Density Material, lo tengo en Super Audio CD, lo tengo en 1000 formatos y ninguno suena tan bien como este. No suena bien, no es una grabación brillante, no es una grabación excelsa, no es una grabación llevada al límite de lo máximo que la técnica ofrece, es una grabación de rock progresivo, de rock de los 70, de la banda en su mejor momento, para mí probablemente el mejor disco que tienen, aunque esto evidentemente es discutible, pero no suena muy bien. No suena mal, pero tampoco es que suene especialmente bien. Sin embargo, me permite poner de relieve lo que hay, sobre todo los pasajes difíciles. En el canal derecho, antes de que entren los platillos, antes de que entre toda la metalería, antes de que entre todo el brillo, todo el esplendor, todo el burbujeo, el centelleo del champán, he encontrado una capa oculta de muy bajo nivel que no sabía que estaba ahí. Claro, esto también es posible con el sistema K3, las cosas como son, pero con dos elementos de muy alta resolución. Sin embargo, ese detalle de bajo nivel no lo he encontrado en la versión Super Audio CD ni en la versión de Room, en ninguna. ¿Qué es la Atlas? La Atlas es una cápsula absolutamente transparente, es una cápsula hiper, mega, ultra detallada, es el non plus ultra del detalle, de la definición. La Tierra dejó de ser plana y empezó a ser redonda en lo que a definición y detalle se refiere con la Atlas, mientras que la Hana Umami opta por una presentación un tanto más relajada. No es tan abierta, no es tan resolutiva, no es tan extremadamente detallada, pero tampoco pierde mucho por el camino, lo que probablemente le hace una cápsula más relajada para quien no guste tanto del carácter analítico. La Atlas es absolutamente rigurosa porque es una traqueadora fabulosa, escarba el surco y más allá. Parece que hasta fuese capaz de leer el surco de la parte inferior del vinilo, de lo detallada que es. Sorprende. Otra cosa que sorprende la Atlas, de primeras, cuando la escuchas. Es que es algo que me pasó con el primerísimo disco que probé con la Atlas. Fue un disco de Madonna, fue el primero que pillé y lo puse ahí, creo que era el True Blue. ¡Zum! Un relámpago. La Atlas es la Blitzkrieg, la Atlas es el relámpago, la Atlas es fulgurante, la Atlas es el dedo de Dios fulminándote, la Atlas es esos rayos que echa el emperador de Star Wars y que te funde los plomos. La Atlas es directamente eso, es fulgurante, es rápida, dinámica, tiene un nivel de transitorios, tiene un nivel de ataque, tiene un impacto, tiene una capacidad de llegar a ti, de lo rápida que es, de lo dinámica que es, que te deja sin palabras, y eso no lo hace la Umami. La Umami tiene otras cosas que también agradan muchísimo, que también te sorprenden mucho a nivel de textura, pero no hace lo que hace la Atlas. Entonces, claro, cuando me dicen es que la Atlas no tiene nada que hacer con la Umami, ninguna cápsula que yo conozco hace lo que hace la Atlas, las cosas como son. Eso no lo he encontrado en absolutamente ninguna cápsula. Y he escuchado cápsulas de tipo bisturí como Bandejul Colibrí o la Denon DLS1 que tiene las bobinas de oro. Es una cápsula rápida también. O por ejemplo la Karat D3 con ese cantilever de diamante sólido que tiene, que también es una cápsula rápida. La Atlas es un punto y aparte en lo que se refiere a dinámica, rapidez y además en transparencia. La Hana Umami también es una cápsula muy transparente. Si la comparamos con la AML del propio fabricante, también vamos a notar que es más transparente. La AML es un cápsulón fabuloso y cuando la comparas con la Umami, como hice en el vídeo de la Umami, entonces te das cuenta de que la Umami es todavía más allá, está más allá de la frontera del muro de la transparencia. No llega al nivel del Atlas en cuanto a transparencia, pero sin duda es de lo más transparente que se puede escuchar hoy en día. Tiene una serie de texturas, de riqueza, es una cápsula con colorido, tiene una paleta de colores que además es como muy agradable, entra tan fácil
que dices, joder, estoy escuchando detalles, estoy escuchando riqueza, textura armónica que no escucho, por ejemplo, con la Atlas. No es que la Atlas no la tenga, es que la Atlas llama más la atención, te capta más la atención, es más llamativa por otras cosas, por contraposición con lo que hace la Umami, que en cambio te engatusa con otras cosas. Le da una capa de esmalte, de almíbar a la música, que en cambio la Atlas no le da, porque la Atlas opta por una presentación cruda, es raw, es directamente un abofetearte la cara y luego, después de haberte abofeteado, pegarte un puñetazo en el esternón y después te da una tarjeta y te dice, nos vemos detrás de la tapa del cementerio a las 6 de la mañana. Tú eliges si quieres pistolas de un solo disparo o quieres florete para el duelo. Se admiten padrinos. Eso es lo que hace la Atlas. La Umami, en cambio, opta por algo más relajado, es como todo más sosegado, pero al mismo tiempo es todo. Nótese que he dicho todo más relajado, todo más sosegado. Y lo primero es lo que importa, todo. ¿Por qué? Porque está todo. Porque no pierde nada. No deja absolutamente nada atrás, aunque sí que es verdad que no notas que tenga esa transparencia, ese sparkle, ese brillo que tiene arriba la Atlas, que como dije anteriormente es imbatible. Notas también que la Umami, por contraposición, es una cápsula no tan rápida, ojo que no digo lenta, no tan rápida como la superveloz Atlas, pero claro, es que es otra categoría distinta en este apartado. La Umami brilla en hacer la música más fácil, brilla en transmitir el mensaje musical de forma no tan fulgurante, no tan impactante. No pretende llamar tu atención tanto como lo hace la Atlas, aunque es verdad que también por momentos la Umami llama tu atención y te presenta las cosas de una forma que no había escuchado antes. Incluso los detalles de muy bajo nivel, porque también la Umami es muy buena traqueadora, no olvidemos esto, que parece que aquí todo el mérito de la traqueability se la lleva la Atlas cuando la Umami es fabulosa. Y es verdad que la comparas con la Emily y te das cuenta de hasta dónde llega la Umami. Pero claro, no es esa bestia fulgurante, no es ese arado de titanio y diamante que es la Atlas, es otra cosa. Es una cápsula quizás más equilibrada, es una cápsula, no diría yo con ese carácter lush, romántico, sabroso que tiene por ejemplo una Koetsu o que tiene por ejemplo una Benz LP, pero es mucho más detallada, es más dinámica, es más rápida, quizás sea más rica en textura y al mismo tiempo abajo es más limpita porque no opta por esa mayor distorsión de la agradabilidad de agrandar el grave que muchas veces termina consiguiendo que todo abajo sea como un poco mate, voluptuoso pero sin definición, voluptuoso rellenito pero sin diferenciar los distintos matices que te puedes encontrar abajo, desde la batería a un bajo eléctrico, que en el caso de la Umami están ahí con una nitidez prístina. Dicho esto, la noche y el día, dos fuera de serie, dos número uno que están ahí arriba y que podrían estar peleándose y dándose codazos y puñetazos y metiéndose los dedos en el ojo, dándose mordiscos, dándose puñetazos en los genitales, lo que queráis, y el combate no terminaría nunca porque son las dos así de buenas. Por poner un símil automovilístico, que ya sé que nos gustan mucho los símiles automovilísticos, la Atlas es como si fuese un Fórmula 1 como aquel con el que se mató Jim Clark, un Lotus. Una bestia esta de los años 60, sin controles de tracción, sin ABS, sin regeneración de energía, sin ningún tipo de filtrado, sin ningún tipo de nada. Hierro puro, una máquina de hierro y gasolina que cabalga desbocada, o como el Porsche 917, el Porsche 917 de Steve McQueen en Le Mans. Una máquina de esas de las que uno siente miedo al montarse en ella. Yo nunca me he montado en uno de esos. Como decía el famoso piloto de moto de 500, Wayne Gardner, me daba pánico montarme en la Honda NSR 500. 150 caballos con un motor de 4 tiempos de 500 centímetros cúbicos que como estuvieses inclinado y te pasases 1 milímetro con el gas, te tiraba. Pues la Atlas viene a ser así. Es intimidante a veces, sobre todo si la asocias a esto. Si la asocias a un sistema tan resolutivo puede ser a veces como apabullante de lo que te ofrece y tienes esa sensación de ser algo fulgurante, es un fuera de serie, es un potro salvaje, es un caballo de carreras que cabalga desbocado, va a tirar al jinete y no se va a parar jamás, mientras que en cambio la Umami es como montarse en un gran Rolls Royce, pero no en cualquier Rolls Royce, un Rolls Royce Phantom, un Rolls Royce clásico, un Rolls Royce señorial, un Rolls Royce con maderas, con cuero, un coche de los que vas con chofer, un coche de estos de colección, un coche de, no sé, de fuera de serie. Eso es la Umami frente a la Atlas, con lo cual, la noche y el día, dos animales de muy distinto pelaje, de muy distinta concepción, que no tienen absolutamente nada que ver y sinceramente, creedme, no puedo decir que una sea mejor que la otra, ni me vería forzado a desprenderme de una antes que de la otra. Me las quedo las dos, como pasa con la JBL y las Yamaha NS5000. No me hagas elegir porque afortunadamente no tengo que elegir. Muchísimas gracias por vuestra atención.